Bueno, eh, anteriormente había mostrado el video donde aparecía la música y después quedó mudo. Fíjense que ahora les voy a hablar de la comunicación, pero esta parte en historia de la comunicación, desde los orígenes de la humanidad hasta la era digital. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual las personas transmiten información, ideas, emociones y conocimiento. Es una necesidad básica para la organización social y la supervivencia. La comunicación en la prehistoria era a través de gestos y sonidos para alertar peligros. El lenguaje corporal y las pinturas rupestres como primera forma de mensaje visual. El objetivo principal en la prehistoria era de sobrevivir a los animales feroces y a las inclemencias del clima. El nacimiento del lenguaje oral se permitió del habla que mejoró muchísimo la organización de los grupos, la transmisión de experiencias, enseñanza entre generaciones, y fue uno de los avances mayores de la humanidad. La invención de la escritura fue 3500 años antes de Cristo, donde surge en la Mesopotamia con los sumerios. Permite registrar leyes, comercios e historias del pueblo. La información deja de depender solo de la memoria. El sistema antiguo de comunicación podía ser a través de mensajeros a caballo, señales de humo, tambores, palomas mensajeras. Aparte, muchos de los ciudadanos de esa época se guiaban por los animales, como por ejemplo las aves. Si veían que corrían para cierto lado, era porque ellos sabían que detrás de ellos venía lo peor. Fue el primer intento de la comunicación a distancia. La imprenta fue en el año 1440 cuando Johannes Gutenberg revoluciona el mundo y la sociedad producto de la masiva de los libros con la imprenta. El mayor acceso al conocimiento impulsó a la educación. El telégrafo, siglo XIX, fue el primer sistema eléctrico de comunicación y uso del código Morse. Los mensajes podían viajar grandes distancias en pocos minutos. El teléfono surgió en el año 1876 con Alejandro Graham Bell, o mejor dicho, discúlpenme el erróneo, es Alexander Graham Bell, que logra transmitir la voz humana, que impactó en acortar distancias, comunicación más personal y la revolución social. La radio surgió en el siglo XX, primer medio de comunicación masiva, fundamental en guerras y emergencias, y permitió informar en tiempo real. Acá voy a parar un poquitito porque no solamente la radio comunicó en forma masiva, sino que fue fundamental en las guerras. ¿Por qué motivo? Porque acortando el tiempo real, los que tenían a cargo eran como radio aficionados en esa época y en la actualidad. Llegaba mejor la información. Aunque a veces, para que el enemigo no supiera qué era lo que transmitía, se usó mucho el código navajo, o en el año 1982, en las guerras de Malvinas, se usaba el guaraní, que
comúnmente se da ese idioma en el noroeste o norte de la República Argentina. La televisión combina imagen y sonido, cambia la forma de informar, llega simultáneamente a millones de personas y hay una gran influencia cultural. Internet, que es en la actualidad, finales del siglo XX, la mayor revolución comunicacional, donde existen los correos electrónicos, las mensajerías instantáneas, las redes sociales y las videollamadas a través del WhatsApp. La comunicación en la actualidad vivimos en una era hiperconectada, smartphone, información en segundos y comunicación global. En emergencias, una comunicación clara, asertiva y empática puede salvar vidas. En conclusión, la historia de la comunicación es la historia del progreso humano. Cada avance tuvo el mismo propósito: entendernos mejor, acercarnos y transmitir información en forma eficaz.